Gracias a los que están pues escuchando. Eh, Como nunca antes es fundamental entender los conceptos económicos. ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente en Colombia sino a nivel mundial hay dificultades, ¿no?, en los sistemas económicos y tenemos que hacerle ese seguimiento y entender de profundo qué es cuando se habla de inflación, qué es, qué nos indica el PIB, ¿no?, qué nos indica el empleo en una sociedad, digamos, en el país, porque todos son indicadores de qué tan saludable estamos en el tema económico. Entonces, como hemos visto en clase, ¿no? Y hemos visto desde micro, macro, ¿no? Nosotros somos partícipes en los sistemas económicos, ya sea si los entendemos o no los entendemos, nosotros compramos, vendemos, trabajamos, nos dan un sueldo, gastamos nuestro sueldo, ¿no? Importamos productos de Amazon. Entonces nosotros tenemos un rol activo en la economía y desde que uno prácticamente entra al mundo, te están pues comprando los pañales, los pañitos, hasta que uno se muera. Siempre la economía hace parte de nuestra vida. Entonces, por eso charlas como esas es entender lo que nosotros ya practicamos, ¿sí? Porque nosotros somos agentes activos en la economía. Y cuando uno comienza a entender esos flujos económicos, pues uno puede pasar de ser un consumidor solamente a poder entrar en el juego de invertir, de poder hacer esa parte de producción. Listo, entonces vamos a comenzar la charla. Voy a compartir y me gustaría comenzar siempre con el flujo económico fundamental de la economía, que es cómo funcionan los mercados. Eso es importante porque tenemos que entender cómo funcionan los mercados, porque nosotros tenemos una economía de mercado, ¿sí? Donde las empresas tienen un rol, donde las familias tienen un rol, ¿no?, donde el gobierno tiene un rol, y en los diferentes mercados que se encuentran, mercados de bienes y servicios, factores de producción, ¿no? También vamos a hablar del mercado del dinero, mercado del empleo, ¿no? Porque siempre hay una persona que vende y hay una persona que compra, ¿no? En factores de bienes y servicios, pues ese es el más elemental, donde nosotros compramos nuestra ropa, el alimento y todo, y hay empresas que lo producen, ¿no? También en el mercado de factores de producción es donde nace, digamos, el trabajo, que ya vamos a hablar del mercado de trabajo, ¿no? Porque nosotros vendemos nuestras horas, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento por un sueldo, por una remuneración, ¿sí? Entonces ahí hay una persona que vende su tiempo, pero a cambio le están pagando un sueldo, ¿no? También hay un mercado de dinero, ¿no? Que vamos a hablar un poco de las entidades financieras donde recaudan las personas o las familias o las empresas que pueden ahorrar, ¿no? Entonces, en esa parte de las personas que ahorran son los que ofrecen sus ahorros para que las entidades financieras puedan generar los préstamos a los demandantes de dinero, ¿sí? Entonces, ese es otro mercado. Eh, entonces, tenemos el mercado de factores de producción, donde tenemos tierra, capital y trabajo. Ahí tenemos todos los insumos para ser transformados en las empresas. Entonces, a todo eso lo podemos ver aquí en este flujo económico. Perdón. Y la economía funciona con flujos económicos, ¿no? Funciona, todo está interconectado. Entre más interconexión exista, mayor control en las variables económicas les tenemos que dar esa importancia, porque si se altera, digamos, los precios, se va a alterar el consumo, se va a alterar la producción, ¿sí? Entonces, como todo está interconectado y todo hace parte de un flujo económico, podemos ver que no podemos hablar solamente que a las empresas les va a ir bien y a las familias no. ¿Por qué? Porque es que en ese flujo podemos ver la interconexión que tienen. Si a las familias les va bien, ellos van a poder tener el poder adquisitivo para comprar los bienes y servicios a las
empresas, ¿no? ¿Y cómo tienen ese poder adquisitivo las familias? Pues a través de los sueldos, ¿sí? Entonces, unos buenos sueldos se reflejan en un buen poder adquisitivo para las familias, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. Algo que quiero que miremos acá son los flujos económicos o los ciclos económicos. No solamente hay indicadores como la inflación, la tasa de cambio, la tasa de interés, no el PIB, pero también existe lo que es los flujos o los ciclos económicos, ¿sí? Nosotros ya vimos la interconexión entre los flujos económicos de la empresa y las familias. Ahora vamos a ver esos ciclos económicos, porque tenemos que entender que la economía tiene ciclos, ¿no? Tiene ciclos expansivos, ¿no? Y ciclos de recesión. Nosotros no nos podemos asustar en ciclos de recesión porque hace parte de que el sistema financiero o el sistema económico se está purificando, ¿sí? Entonces, hay oportunidades en el ciclo de expansión y hay oportunidades también en el ciclo de recesión, pero uno se comporta totalmente diferente en un ciclo de expansión y en un ciclo de recesión, ¿no? Nosotros no nos podemos comportar en el consumo, en la inversión, en un ciclo de recesión como si fuera de un ciclo de expansión. ¿Por qué? Porque ahí vamos a correr en un riesgo mayor de poder tomar una mala decisión económica. Entonces, tenemos 4 ciclos importantes de la economía, ¿no? Tenemos el fondo, ¿no? Que está ubicado acá, es cuando la economía apenas va a comenzar a crecer. Cuando salimos de una recesión fuerte, tocamos el fondo y cuando ya tocamos el fondo, es prácticamente cuando ya la economía sufrió el alza del precio, la tasa de interés han estado altas, el consumo ha estado limitado, la inversión también ha estado limitada. Normalmente cuando toca fondo, el gasto público, que son, digamos, el presupuesto gubernamental ha estado fuerte, ¿no? ¿Para qué? Para incentivar la economía, para que crezca. Después del fondo comienza una recuperación económica donde poco a poco, ¿no? A través de diferentes políticas, digamos, fiscal, que es como el gobierno ayuda a incentivar la economía en un momento de fondo, y también la política monetaria, cómo los bancos nos ayudan a financiar esas ideas cuando no se tiene tanto capital. Entonces, ahí estamos saliendo del fondo en una parte de recuperación económica. Ahí es cuando ya la gente comienza a tener mayor poder adquisitivo, cuando los precios se comienzan a regular más, cuando la gente comienza a tener confianza en el consumo, pero también las empresas en la inversión. Y eso tenemos que ver porque como esos, ya lo vimos en esos flujos económicos, como hay esa interconexión. Si le va bien a las empresas, le va bien a las familias. Si las familias les compran a las empresas comienzan a contratar, comienzan a comprar más insumos, comienzan a producir más y ya comienza otra vez a florecer la economía en un ciclo de expansión. Ahí ya comenzamos, después de un fondo comienza un ciclo de crecimiento, donde comenzamos a renovarnos, donde comenzamos a invertir de nuevo. Después de ese tiempo de expansión, de crecimiento, llega un tiempo de auge o de tope, ¿no? Cuando ya las empresas están produciendo lo máximo que puedan, ¿no? Cuando el consumidor está comprando todo lo que le alcanza con el sueldo y las empresas están saludables. ¿Por qué? Porque la misma oferta que se está produciendo, ¿no? O los mismos productos que la oferta está produciendo, el consumidor está comprando, ¿no? Ahí está el auge, estamos en top. Pero como la como se ha generado un espacio de tanto auge económico, ahí ya comienza un periodo de
se puede comenzar a escasear los productos, se pueden comenzar a subir los precios, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos en temas de inflación, ¿no? Y siempre después de una expansión o de un auge entran tiempos de inflación también, ¿no? Normalmente puede pasar eso. Cuando comienza ciclos de un auge y atrae una inflación o algo pasa en la cadena de suministros, el alza en los precios de la materia prima, ¿no? Generando una alteración en los precios de los mercados, ya comenzamos, el consumidor comienza a perder poder adquisitivo. Y ahí es como la primera parte cuando comenzamos a tener un declive en los ciclos económicos, cuando los precios superan lo que el consumidor está dispuesto a pagar, entonces ya se genera una pérdida de poder adquisitivo. El poder adquisitivo de una persona es el ingreso, pero lo tenemos que comparar. Yo que puedo comprar con el ingreso que me están dando o me está entrando. Y eso lo comparo con los precios de los bienes y servicios en los mercados. ¿Sí? Entonces, cuando suben esos precios demasiado alto, mi sueldo pierde poder porque yo puedo comprar menos con el sueldo que yo tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el alza en los precios. Entonces, en ese ciclo de recesión normalmente tenemos altas inflación, ¿no? Y ya sabemos que una de las políticas monetarias importantes para combatir la inflación es la política de las tasas de interés, ¿no? Entonces, normalmente tenemos una alza en las tasas de interés tratando de regular esa inflación. Eso debilita aún más el consumo, ¿no? Entonces, en tiempos de recesión, normalmente hay precios altos, tasas de intereses tratando de regularla, ¿no? Y ahí entra también la política fiscal que el gobierno comienza a ver dónde puede hacer esa ayuda del gasto público para incentivar la economía. ¿Listo? Entonces, esos son los ciclos económicos. Normalmente cuando hay una expansión, la parte privada comienza a crecer, florece, ¿no? Las empresas están fuertes, el consumo está fuerte, llega a un auge. En recesiones cuando el consumo cae, cuando las empresas no están vendiendo lo suficiente, entonces paran de producir, ¿no? Y eso es alarmante, porque si no se controla una buena recesión, porque recordemos que una recesión solamente es la purificación de los mercados, pero si no se controla o se vigila una recesión adecuadamente, podemos llegar a una depresión de la economía, ¿no? O a tocar fondo, ¿sí? Ahí es cuando ya encontramos las crisis económicas. También normalmente tenemos que ver que en el ciclo de expansión normalmente también se crean lo que son las famosas burbujas, ¿no? Es donde como estamos creciendo, personas comienzan a invertir en un sector de la economía creando una burbuja que es lo que hace una burbuja es que aumentan los precios más de lo que en verdad cuesta los bienes y servicios. Por ejemplo, en el 2008 tuvimos la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Las mismas casas que antes costaban menos, solamente porque hubo ese boom en los préstamos para vivienda, entonces muchas personas comenzaron a comprar y a comprar viviendas, creando una burbuja inmobiliaria, hasta que ya se estalló la burbuja y se vinieron los precios para abajo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos indica los ciclos económicos, son fundamentales para entender cuándo compro y cuándo ahorro para después comprar a menores precios. ¿Listo? Lo podemos ver también en el PIB, ¿no? En clase nosotros observamos los últimos 5 años del crecimiento del PIB, ¿no? Y vemos cómo el Producto Interno Bruto es igual también al ingreso del país. O sea, si hay un Producto Interno alto, un porcentaje alto, significa que tenemos ingresos altos también, ¿no? Entonces,
¿qué factores influyen en el crecimiento del PIB? Bueno, el consumo privado, la inversión, el gasto público y la balanza comercial, que la balanza comercial es las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos viendo los componentes que influyen económicamente a un país, ¿sí? Yo sé que ahí no estamos, no es un indicador preciso para el bienestar, ¿no? Porque nosotros podemos hablar del PIB por cápita, que normalmente uno dice, bueno, del PIB general, ¿cuánto promedio está ganando una persona en un país en un determinado tiempo? ¿Sí? Eso no nos indica el bienestar que genera eso, ¿no? Pero el PIB es una herramienta que nos ayuda a darle un parámetro a, bueno, cómo estamos en el consumo, cómo estamos en las inversiones, cómo estamos en el gasto público, ¿no? Porque también ahí es, bueno, el consumo es lo que apalanca como tal la economía. El, es, es, es el grueso de una economía, es el consumo, ya sea el consumo de las familias, ya sea el consumo de las empresas, ya sea el consumo del gobierno, ¿cierto? Entonces, el consumo es fundamental. Por eso es que hay que regular esos precios en los mercados de los bienes y servicios, porque cuando suben los precios desproporcionadamente comparado al ingreso, las personas pierden ese poder adquisitivo y ya comienzan a consumir menos. Y si el consumo cae, va a caer el PIB. Y si cae el PIB, caen los ingresos del país. ¿Listo? También las inversiones. ¿Cómo estamos en nuestro sector, en la economía? Digamos, tenemos diferentes sectores, el sector primario, secundario, terciario, ¿sí? Donde nosotros podemos ver, bueno, dónde está la manufactura, la industria textil, ¿no? La industria servicios, entretenimiento, ¿no? Todas esas industrias es lo que nuestro país produce y por eso es que tenemos unos ingresos, por lo que nosotros producimos, porque toda compra es un ingreso a una persona, ¿sí? Entonces, por eso el PIB se puede calcular a través de todo el consumo o a través de toda la inversión o a través de toda la renta, ¿sí? Entonces, esos son indicadores fundamentales que nosotros le tenemos que hacer seguimiento, ¿sí? Seguimiento, ¿por qué? Porque si nosotros no entendemos lo que es el flujo circular y los mercados, cómo se comporta la familia y las empresas y los mercados donde se unen de bienes y servicios y factores de producción, nosotros no vamos a ver esa relación que se tiene, ¿sí? Entonces, por eso comenzamos explicándole esos flujos económicos y esa esencia de los mercados, ¿sí? Segundo, pasamos a ver los ciclos económicos. Es importante entender que hay unos ciclos de expansión, llegamos al auge o llegamos al tope, unos ciclos naturales de purificar que a través de una recesión, tratar de no llegar a un fondo o a una depresión para volver a crecer otra vez. Por eso es que se escucha mucho que en cada ciclo hay oportunidad, ¿no? En recesión también hay oportunidad de poder crecer, ¿sí? Entonces, eso, y después lo analizamos en el PIB, ¿no? Que es el ingreso nacional. El PIB es uno de los indicadores que se reporta cada trimestre. O sea, nosotros podemos ver cómo se está comportando los ingresos del país cada trimestre. ¿Listo? Eso es fundamental. Vamos a hablar de un tema fundamental que es la inflación. Ya tenemos los flujos económicos, la relación de los mercados y desde micro uno mira muy bien cómo los precios alteran la demanda o la cantidad demandada. Los precios son fundamentales como para la oferta como para las empresas. Sabemos desde micro que la regla de la demanda es que si aumentan los precios va a bajar la cantidad demandada. Y en la oferta, si sube los precios va a aumentar
aumentar la cantidad de la oferta. Tienen una relación inversa, ¿no? Son polos opuestos. La demanda tiene una relación negativa con los precios y la oferta tiene una relación positiva. Por eso es que se crean equilibrios en los mercados, ¿sí? Por eso es que se habla de la mano invisible que regula, ¿no?, los precios en la economía. ¿Por qué? Porque si no se llega a un acuerdo en los precios, o se genera una escasez de productos o una abundancia de productos. ¿Sí? Cuando se escasean los productos, los precios van a subir. Cuando hay una abundancia de producción, normalmente las empresas comienzan a dar 2x1, ofertas, ¿no?, y hay promociones bajando los precios. ¿Sí? Entonces, por eso es que es en cierta forma, y eso es como un dilema que siempre se ha observado a lo largo de la historia, es qué tanta intervención le hacemos en los mercados, porque en sí los mercados se regulan solos, ¿cierto? Donde hay un comprador de algo y un vendedor de algo, ya sea ilícito o no, se va a llevar a cabo, ¿sí? Por más que el gobierno trate de controlarlo, existen mercados negros, mercados ilícitos, ¿no? Porque si hay un comprador y hay un vendedor, va a haber un mercado, ¿sí? Entonces, por eso ahí es donde tenemos que ver hasta dónde controlamos los mercados, porque si los mercados se controlan mucho, comienzan a tener trabas y ese consumo cae, esas inversiones caen y ahí comenzamos a debilitar los mercados. Entonces, por eso es que tenemos que hablar en esta charla sobre la inflación. Y yo quiero que ustedes se graben eso. Y es otro indicador. El PIB es un indicador de cómo está la economía actual a través del ingreso. Segundo, la inflación, cómo están nuestros precios. Entonces, existe la canasta familiar, ¿no? Es un promedio de bienes y servicios que la familia promedio en un país consuma, y ellos vigilan esos precios. Si ese índice de esos precios al consumidor aumenta mucho, entonces hay una alerta diciendo vamos a ir a una sección de inflación. Ahí es cuando los precios agregados en la economía comienzan a subir. ¿Listo? Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver que estamos entrando en un periodo de inflación. ¿Listo? Entonces, ¿qué se genera? Aquí dice, espérate, hagámoslo un poco más grande. Yo cierro esta parte. La inflación es el alza en el costo de vida. Es cuando los precios de bienes y servicios aumentan, ¿sí? La inflación muy alta siempre está asociada con un aumento rápido en la oferta monetaria. Eso es importante también, entender de cómo llegamos a una inflación, ¿sí? ¿Cómo llegamos a una inflación? Es fundamental. ¿Qué produce la inflación? ¿Sí? Ya sabemos que la primera parte de qué produce una inflación es si aumentamos la oferta monetaria, ¿sí? Ya estamos hablando del mercado de dinero. Si aumenta ese mercado monetario, o sea, si inyectamos más dinero circulando en la economía, va a crecer la inflación. ¿Por qué? Porque devaluamos los pesos que tenemos, ¿sí? Porque si hay más pesos para comprar lo mismo, entonces los precios van a tener que subir, ¿sí? Entonces, una de la parte principal que produce la inflación, ¿qué es cuando se inyecta más dinero a la economía, cuando se aumenta la oferta monetaria, ¿sí? Segundo, la tasa de cambio. En Colombia es fundamental porque si cambia nuestro peso colombiano comparado al dólar, entonces todas nuestras importaciones van a llegar muchísimo más costosas, ¿sí? ¿Y por qué eso le importa a Colombia? Porque nuestra balanza comercial es negativa. Nosotros tendemos a importar más de lo que exportamos. Entonces, cuando cambia nuestra tasa de cambio, cuando se devalúa nuestro peso colombiano, entonces tenemos que gastar más dinero comprando cosas en el exterior por solamente el cambio en la tasa de cambio, ¿sí? También, si hay
esto lo experimentamos en la pandemia, ¿no? O en el paro del 2021. Un alza en la materia prima dispara los costos de producción. Entonces, la materia prima está ligada a los costos de producción. Y si se alteran esos costos de producción, la oferta o las empresas van a tener que subir los precios. ¿Listo? Entonces, si hay un aumento en la materia prima, se aumentan los costos de la producción, se aumentan los precios, ¿no? También, si se aumenta o si hay un desplazamiento de la curva de la demanda, por ejemplo, por expectativas, por gustos y preferencias, ¿no? Por aumento en los ingresos, se aumenta la demanda, se va a aumentar los precios porque normalmente va a generar una escasez en ese producto donde se aumentó, ¿no? Donde se aumentó esa demanda, ¿no? Y el impuesto inflacionario, pues ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero es cuando inyectamos, digamos, más dinero en la economía circulante. ¿Listo? Entonces, la inflación es fundamental entender, o sea, si ustedes se quedan con algo de esta charla es hay que tener cuidado con la inflación. ¿Por qué? Porque mire que después del 2021 en Colombia la inflación comenzó a dispararse llegando a 13.70%. ¿Sí? Entonces, 13.7% de inflación, ¿no? Ahí vimos el aumento en los carros, en la vivienda, aumentos en el pollo, aumento en los huevos, en la carne, ¿no? En la ropa, en los viajes, en los paseos, ¿no? Ya ahí fue cuando nosotros dijimos, a mí no me alcanza el mercado con los 400.000 pesos que yo antes hacía el mercado, sino que ya tengo que gastar 600, 700, porque fue un aumento drástico en los precios. Y eso comenzó a debilitar la economía, pero muchas personas no comenzaron a ver los precios están aumentando, ¿no? Y la demanda seguía fuerte, o sea, sacábamos préstamos, cogíamos de los ahorros, seguíamos gastando, ¿no? Y no se cumplió la ley de la demanda, que es cuando sube los precios, cae la demanda, ¿no? Entonces ahí también fue como se disparó esa demanda y se ha mantenido porque sí, el año pasado y en el 2023, en el 2023 estábamos a punto de entrar en una recesión, digamos, partes del mundo entraron en recesión, ¿no? Y tuvimos cifras negativas en el 2023 del PIB, ¿no? Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de apalancarnos otra vez, ¿no? Porque la inflación comenzó a bajar, el interés en la plata comenzó a bajar, entonces ya la gente comenzó a tener más confianza en ese consumo que generó un aumento leve, pero un aumento en la economía. Por eso en el 2023 fue un año crucial porque se decía o se va a mejorar esto o vamos a declararnos en recesión, porque después de 3 periodos de inflación negativo, ya de 3 trimestres o 3 periodos de inflación negativa, pues ya una economía se puede declarar en recesión. No, ahorita, en el 2025, tenemos que hacerle ese seguimiento porque uno de los retos que tenemos a nivel mundial, pero como país, es que la inflación sea estancada, ¿no? La inflación estaba bajando de 13%, de 12%, de 10%, de 9%, de 7% y se ha estancado alrededor de los 5% alto, o sea, es 5.7% y no ha querido bajar más, ¿no? Cuando normalmente el Banco de la República está diciendo que una inflación saludable es del 3%, del 2%, ¿no? Eso es saludable, pero nosotros todavía estamos en una inflación casi cerca a 6%, ¿no? Y eso es preocupante porque si la inflación en vez de bajar vuelve y sube, pues ¿qué nos queda a nosotros?
se va a complicar demasiado la economía porque ya nosotros venimos de años, 3 años de precios altos, se ha golpeado bastante el consumo, la inversión y una incertidumbre que de pronto hay un rebrote en la inflación preocupante. Y eso es lo que nos está indicando, digamos, el indicador de la inflación. ¿Cómo están esos precios? Porque recuerda, los precios están relacionados con el consumo y la inversión. ¿Vale? Tasa de cambio. Bueno, hemos tenido varias tensiones geopolíticas. También tenemos que hablar de lo que pasa en Estados Unidos, en China. ¿Por qué? Porque ellos controlan el mercado mundial, ¿no? Y los que controlan el mercado mundial, controlan la moneda mundial, controlan los términos con que se juega o se hacen las transacciones internacionales, ¿no? También la tasa de cambio es el peso que tiene nuestra moneda comparado al dólar en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dólar todavía sigue siendo moneda mundial y es la moneda con la que nosotros hacemos transacciones a nivel internacional. Entonces siempre es qué tanto poder tiene nuestro peso colombiano comparado al dólar, ¿sí? Y si tenemos una economía colombiana fuerte, vamos a tener el peso fuerte y vamos a tener una tasa de cambio favorable para Colombia, ¿no? Y normalmente, ¿qué hace que nuestra economía esté fuerte? Bueno, en esa parte del PIB, en la inversión, se habla de las industrias de Colombia, ¿no? ¿Qué tan fuerte es nuestras industrias? Cuando yo hablo de industrias, no solamente hablo del sector manufacturero, sino el campo, cómo está también la tecnología, los servicios, ¿no? Estados Unidos tiene un PIB alto por sus empresas con marcas reconocidas a nivel mundial. O sea, economías como Estados Unidos y China, el mundo entero es su mercado. Normalmente empresas en Colombia, el mercado de las empresas en Colombia normalmente el mercado es nacional o local, ¿no? Y no está mal, pero por eso es que tenemos que tener esa nueva parte en la economía. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona el empleo. Ya dijimos que el consumo es fundamental para la economía, ¿sí? Pero ¿qué le da a las familias, que es la entidad más fuerte del consumo, ese poder de compra? Pues los sueldos, el empleo, ¿sí? Entonces, la tasa de empleo es fundamental y es un indicador de qué tan saludable está la economía. Si tenemos empresas fuertes que están contratando, digamos, a personas, significa que a las empresas les está yendo bien, ¿sí? Y si hay empleo, hay sueldos o poder adquisitivo para que las familias consuman, ¿sí? Entonces, ahorita tenemos que meternos y ver cuál es la tasa de desempleo en Colombia, a ver si ha crecido, si disminuye, eso porque el empleo es fundamental para ver en qué tipo de ciclos económicos estamos. También la tasa de inflación se controla por la tasa de interés a través de la política monetaria. Es fundamental porque la política monetaria también ayuda a esos alzas y bajas de los precios. Entonces, si tenemos una inflación alta, vamos a tener una tasa de interés normalmente sobre la tasa de inflación para tratar de hacerle presión a esa inflación para que baje. Entonces, la tasa digamos, pues la tasa de interés se controla en la política monetaria y es cuánto nos cuesta pedir prestado, porque normalmente uno o consume a través del sueldo o los ahorros o a través de préstamos. Entonces, esos son los conceptos fundamentales y yo los invito a que ustedes escuchen esto, anoten
Todos estos indicadores cambian cada trimestre y estos nos indican cómo está el PIB, cómo está el ciclo económico, cómo está la tasa de empleo, cómo está pues, la tasa de cambio, ¿no? Cómo está la tasa de interés, de inflación, porque ahí nos damos cuenta de cómo nos vamos a comportar en los ciclos económicos que estamos. Listo, muchísimas gracias por su tiempo y gracias pues al profe Diego por la invitación.